gracias a Dios por la alabanza en esta mañana. Amén. Nuestro coro, precioso coro, realmente hemos podido sentir que cantan con todo su corazón y sintiendo lo que están cantando, ¿verdad? Y también nuestro grupo de alabanza, realmente Dios nos ha dado precioso tiempo de adoración con ellos. Esta mañana he visto a más de uno correr sus lágrimas sobre sus mejillas por lo que está cantando, por lo que está diciéndole a Dios con su canto. Esto es adorar al Señor de veras. Amén. Dios sabe contar nuestras lágrimas, nuestro sentimiento y sabe pesar nuestro corazón cuando venimos a Él adorándole, sin importarnos quién está al lado, sino sin importarnos solamente quién está delante de nosotros. Amén. Gracias a Dios por nuestras visitas también en esta mañana. Cada uno de ellos, cada una de ellas, que Dios los ha traído. Estamos claros que el Señor los ha traído. No solamente han venido, sino que Dios los ha traído en esta mañana. Amén. Y como siempre digo, usted no vino porque quiso. Usted está aquí porque Dios lo quiso. Porque Dios tiene cosas preciosas para su vida, cosas valiosas de parte de Él para cada uno de ustedes. Así que sean bienvenidos de parte de nosotros. Amén. Bueno, vamos a ir a la cita que hemos leído en Primera Corintios. Por favor, ponga ahí su cintita, la cinta de su Biblia allí. Pero antes de eso, quisiera que podamos eh, redondear un poquito lo que estamos tratando en estos domingos. Estamos mirando a la iglesia del Señor. Estamos pidiéndole a Dios que nos enseñe esas cosas maravillosas que nosotros tenemos que saber y que tenemos que tener en cuenta siempre que hablamos de la iglesia, siempre que pensamos en la iglesia. Vimos hace unos domingos que la iglesia es el pueblo de Dios. No es un pueblo por allí, es un pueblo de Dios, es el pueblo de Dios y que tenemos que estar conscientes de eso en todas nuestras relaciones externas, o sea, afuera. Pero también la iglesia es el cuerpo de Cristo. Como tal, tenemos relaciones internas que observar como el cuerpo del Señor. Ese domingo vamos a mirar realmente que somos el cuerpo de Cristo, pero ¿cómo es que funciona en el día de hoy? Dado que lo que tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que habla acerca de la iglesia, del cuerpo de Cristo, estamos mirándolo, pues es un texto de hace más de 2000 años. Y ahora estamos ya en el año 2019, y bastante tiempo, ¿verdad? Bastante tiempo. Entonces, necesitamos nosotros, hermanos, acercarnos a la palabra de Dios definitivamente con reverencia, pero ver lo que la iglesia en sus comienzos entendía por iglesia, entendía lo que eran ellos, porque sabe que si nosotros capturamos una vez más lo que ellos sentían como iglesia, lo que Dios había tocado en sus vidas para hacerlos parte de la iglesia, el impacto que ellos tuvieron fue mundial. Fue toda esa Europa, toda esa Asia, esa parte del mundo, fue conocido por ese grupo de personas que habían conocido al Señor Jesucristo y eran su iglesia en ese momento. Entonces, en nuestro tiempo, cuando se habla de iglesia, ¿qué cosa es lo que viene a nuestra mente? Así, honestamente, cuando se escucha la palabra iglesia o cuando hablamos de iglesia, ¿qué cosa es lo que se nos viene a la mente en este tiempo? ¿Qué cosa se nos viene a la mente? De repente, la iglesia se nos viene a la mente como un lugar, ¿no? Un lugar que tiene una construcción pues muy parecida a que, ¿no? Una cruz adelante, de repente una doble pendiente bien pronunciada, esa es la iglesia. Ahí está una iglesia, ¿verdad? En nuestra mente tenemos esa imagen cuando se piensa o se habla de alguna iglesia. Otro, por ejemplo, puede pensar en un lugar especial, ¿no? Donde hay una iglesia, no necesariamente la forma de la arquitectura de este lugar, sino en sí mismo prácticamente el lugar o la dirección, ¿no? ¿Dónde queda la iglesia? Y dice 3033 Bonifacio Street. Se nos viene a la mente eso, ¿verdad? ¿Sí?
sea, eso es lo que se nos viene a la mente en el día de hoy cuando hablamos acerca de iglesia. Era de la misma manera como se pensaba en cuanto a la iglesia en el tiempo cuando la iglesia nació. Es la pregunta. El Nuevo Testamento, cuando habla de la iglesia, siempre se refiere al cuerpo de gente redimida. Se refiere a ese Cristo que está como cabeza de ella. Y realmente todos los que creemos en el Señor entendemos esto. Pero ¿sabe qué? En algún momento hemos perdido el paso de la enseñanza bíblica en cuanto a iglesia, porque lo entendemos bien, pero una vez que salimos del lugar, seguimos con el mismo esquema. Ya vine de la iglesia, estuve en la iglesia, qué bonito. Un poquito que no encaja, ¿verdad? En lo que conocemos de la iglesia con la manera como vivimos o como visualizamos la iglesia del Señor. ¿Está conmigo? Si nosotros queremos tener el impacto que Dios quiere que esta iglesia tenga, tenemos que recobrar, tenemos que mirar dónde es que perdimos el paso. ¿Dónde es que perdimos el paso de lo que debemos entender como iglesia, como lo que somos realmente para el Señor? Lo que somos y lo que tenemos que hacer en este mundo. La palabra nos puede ayudar en cuanto a salir de este esquema religioso, cultural o mental, porque tenemos que redescubrir a la iglesia como lo que realmente es la iglesia en el Nuevo Testamento. Vamos a Efesios, por favor. Efesios capítulo 1, versos 18 al 23. El apóstol Pablo se dirige a los efesios, o sea, son gente que vivía en la ciudad de Éfeso. Note que aquí nos está poniendo la dirección de dónde es que se reunían, porque si hubiera habido la dirección donde, ¿verdad? 554 Lilac Street, ciudad de, ¿qué? Cualquiera, Fairfield, California, no aparece nada, solamente habla de los efesios, los que vivían en una ciudad, pero que habían creído. Miren lo que les dice, verso 15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Ve alguna una dirección allí? ¿Ve alguna cosa como un lugar físico? No hay nada. Solamente está hablando a los creyentes, pero está dirigiendo a ellos como la iglesia en Éfeso. ¿Sí? Está hablando de él y dice que ora a Dios, aun cuando él está en una situación difícil, pero ora por ellos en todas sus oraciones. ¿Para qué? Mire el verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de quién, de Él. 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Lugares celestiales. No es un lugar por aquí, es un lugar celestial. Lugares celestiales. Y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No he visto una definición de iglesia más larga y más poderosa que esta. Mis amados, la iglesia
es el objeto central de todo y sobre todo, según la Biblia, según el Nuevo Testamento. La iglesia es la meta no solo de la historia del mundo, sino que de todo lo que Dios ha estado haciendo en todos los reinos desde la eternidad y hasta esta época. La iglesia es lo más preciado, es lo más importante para Dios. Nada, absolutamente nada, sin importar cuán pequeño sea, está excluido de servir a su propósito, al propósito de Dios. El universo, incluyendo este planeta, todo fue creado con su propósito. ¿Cuál es el gran propósito de Dios? El supremo propósito de Dios es proveer una habitación adecuada para la raza humana, la cual fue creada a imagen y semejanza de Dios. Proveer una compañera eterna para su Hijo. Está hablando de la iglesia. Todas las cosas que han sucedido y que están sucediendo tienen ese propósito. La iglesia del Señor. Todo, todo. El propósito de Dios está sobre todo. Sobre aquellas cosas que usted puede ver que realmente no significan tanto como aquellas cosas que no se ven y que son espirituales y que son más reales aún que las cosas materiales. La iglesia está sobre todo eso, sobre todo lo que usted pueda imaginarse en lo creado. La iglesia es el misterio, es aquella cosa escondida, preciosa que Dios tenía desde los siglos de los siglos para mostrarla a nosotros en el día de hoy y sepamos qué es lo que somos para Dios. La iglesia es lo más importante de Dios para este mundo. No solamente para esta ciudad, no solamente para este mundo, sino para todo este planeta, para todo este universo, para todo lo creado. ¿Se acuerdan Edén? ¿Se acuerdan el tiempo de la creación? Cuando Dios empezó a crearlo todo, ¿verdad? Y al final, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo último que creó? Y su obra maestra, el hombre y la mujer. ¿Qué cosa hizo primero? Construyó el hábitat de los que iban a ser su imagen y semejanza. Creó el huerto de Edén tan precioso, tan bello. No había error, no había absolutamente nada contrario. Creó todas esas cosas, todo esto bello para poner allí en medio al hombre y la mujer. De la misma manera, ese plan no ha cambiado, porque Dios no es hombre para que cambie de opinión, ni mienta tampoco. Todo esto que estamos mirando, esos 20 siglos, todo el tiempo atrás de Cristo, antes de Cristo, todo está obedeciendo al plan de Dios. El plan de Dios es constituir, ¿verdad?, su iglesia, su gente redimida, la gente que cree en Él, su pueblo. Así que no pensemos de la iglesia como un lugar físico o como un grupo pequeño por aquí o por allá. La iglesia es el gran propósito de Dios haciéndose realidad frente a nuestros ojos. Y tenemos que considerarnos como tal. Así que ya quite de su mente cualquier otra idea extraña. O que somos minoría. O que de repente hasta que estoy equivocado en lo que creo. Porque mucha gente no cree y son gente de repente más educada que yo. Ojo con esto. Porque la iglesia es el misterio escondido de parte de Dios para el bienestar de todo este mundo, de todo este universo. Amén. Esa es la iglesia de Dios, esa es la iglesia de Jesucristo. Por muy pequeña que sea la cosa que usted mire, o por muy grande que sea la cosa que usted esté admirando, todo sirve al propósito de Dios. Todo. Porque no hay cosa que a Dios se le vaya de la mano, o que se le escape por aquí o por allá. Todo cumple su propósito. Y hay gente que está embarcada en situaciones muy negativas, muy difíciles, y nos da pena la situación de mucha gente así. Y esa gente piensa que no hay Dios por la manera como está viviendo su vida, ¿verdad? Pero cuando viene alguien que sí conoce a Dios y le dice, mira, Dios puede cambiar tu vida. Dios puede hacer de tu vida una cosa totalmente diferente. Es más, Dios te puede hacer nacer de nuevo. Lo hizo conmigo. Mi vida cambió cuando yo conocí a Cristo como mi Salvador personal. Y juntamente conmigo, mi familia fue bendecida.
el corazón de esa persona salta. El espíritu de esa persona cobra vida porque es consciente de algo que no era consciente antes. Esto es algo que solamente Dios puede hacer. Y de todos aquellos que creen, Dios conforma a su iglesia. Y nosotros somos parte de esa iglesia. La iglesia del Señor. La iglesia de aquel que vino a morir por nosotros. Que murió en una cruz, pero como cantaron nuestros hermanos, también es un rey que perdona. Un rey que perdona multitud de errores. Un Salvador que es rey también. Ese es nuestro Cristo. Aquel que es nuestra cabeza también. La gente no lo puede entender, no le puede entrar en su cabeza o en su entendimiento. ¿Sabe por qué? Porque no conoce a Dios. Pero aquel que conoce a Dios sabe en su corazón, en su espíritu, que esa es la verdad. Es la verdad que todos deben conocer. Cuando Cristo vino con una sola intención de salvar a la humanidad, de perdonar los pecados. Cristo vino con una sola intención. ¿Qué cosa dice Mateo 16, 18? Vino a edificar su iglesia, a formar su iglesia. Así lo registra esa declaración de Cesarea de Mateo 16, 18. Y así tener a la iglesia como su esposa cuando Él venga. Y es ahí cuando todo termina. En parte, pero es cuando todo comienza eternamente también para nosotros. ¿No es gloriosa la iglesia? Amén. Cuando nosotros tenemos esa perspectiva de la iglesia que no es un lugar, no es una dirección, sino que somos todos aquellos que hemos creído en Cristo, todos los redimidos, las cosas tienen que cambiar, mis amados hermanos. La iglesia es más que una institución organizada. La iglesia es un organismo espiritual, vivo, que no tiene fronteras físicas ni fronteras horarias. Nuestros servicios empiezan a una hora y terminan a otra hora, y ahí me voy de la iglesia a otra parte. Cambiemos eso, porque usted sigue siendo iglesia en la otra parte también. ¿Verdad? No, ya no estoy en la iglesia, estoy en mi casa. Tenemos que redescubrir la verdad de las Escrituras. Hemos perdido el paso. Hemos perdido la verdad de la Escritura en cuanto a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, del Cristo vivo sobre todo orden y todo sistema aquí en la tierra y en el universo y en todas las galaxias. La iglesia está por sobre todo lo creado. Y nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿Qué le parece? Que nadie le quiera vender otra cosa. Si le quieren vender, no compre. ¿Ok? A veces compramos sin pagar, ¿no? Y nos llevamos los pensamientos de otros porque pensamos que tiene mucho sentido, mucha lógica, y repetimos como si fuéramos solamente repetidores de lo que escuchamos. Mis amados, esta es la palabra de Dios. Esta es la verdad en cuanto a la iglesia. Que tenemos que vivirla. Cristo es la fuente de la vida de la iglesia. La iglesia es el cuerpo del Señor. Él vino a la tierra, murió en una cruz. ¿Para qué? Para que podamos recibir el regalo de la vida eterna. Tenemos vida eterna. Y a veces nos gusta escuchar esto porque sí, es cierto, ¿verdad? Pero lo pensamos solamente de una manera cuantitativa. O sea, tengo vida eterna, qué bueno, nunca voy a morir, ¿verdad? Pues de tantísimos años, nunca voy a morir. Es cierto, pero esa es la mitad. Cuando se habla de la vida eterna, está hablando no solamente del aspecto cuantitativo, o sea, de how long, cuánto, ¿verdad? Sino que también la calidad. La vida eterna incluye calidad de vida. Y Dios nos ha prometido no solamente cantidad de años y de siglos, porque vamos a vivir por toda la eternidad, sino también calidad de vida. Calidad de vida. Porque Él está en la cabeza. Él es la cabeza. Y cuando el Señor nos dijo, y les daré vida, no se quedó allí, ¿verdad? Y les daré vida en abundancia. Está hablando de no solamente de cantidad, sino de calidad, una vida abundante, sobreabundante en todo. Esto es nuestra parte, esta es nuestra porción
para todos los días de nuestra vida, estemos aquí o estemos en casa o estemos en el negocio o estemos en cualquier otra parte. Somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo que está sobre todas las cosas. Así que por favor usted camine con su espíritu bien en alto. Cuando esté por la calle, cuando esté por su casa, cuando usted esté conversando con alguien, usted debe ser consciente que es parte de la iglesia de Cristo. Aquí y en cualquier parte, recién estaríamos entonces pisando las huellas de los primeros cristianos, porque así sentían su vida, así vivían sus días, así pensaban en cada momento, en todo tiempo. Por eso que cada uno de ellos afectaba tremendamente el lugar y el tiempo en que vivían. Todo el tiempo. Y se habló tanto de esta gente que conoció al Señor. Por supuesto, muchos se burlaban, pero ninguno de ellos caminaba como burlados, sino como victoriosos, porque sabían en quién habían creído. Y no tenían ni vergüenza para decirlo, que sí, nosotros hemos creído en aquel que murió en ese madero. ¿Oh, sí? Ok, entonces por creer en esto te vas a ir al lugar para que te torturen y que mueras finalmente. Ok, si eso tengo que hacer, si eso es lo que me toca, cuando yo digo acerque mi fe, pues a eso voy. A veces no queremos eso en este tiempo. En el día de hoy queremos ser aceptados, porque nos sentimos mal cuando la gente no nos acepta. Y si el ser cristiano va a ser que no me acepte, mejor no digo, pues, ¿no? Eso no va a cambiar mi fe, dicen algunos. ¿Se da cuenta de la apología que usamos muchas veces? ¿No? Entonces queremos ser aceptados, queremos tener lo que quisiéramos tener, pero a veces a costa de qué? De decir lo que no somos. O sea, de decir que tú no eres cristiano. No explícitamente, ¿verdad? Pero sí obviamente. Hermanos amados, eso es no ser la iglesia. La iglesia habla de quién es su Señor. Lo vive cada día, en cada momento. Le pase lo que le pase, le cueste lo que le cueste. Estaba conversando con un hermano en estos días y me encantó escuchar su testimonio. Porque aún en el trabajo donde él está, él nos deja de decir quién es y en quién cree. Está dispuesto aún a que lo saquen, a que lo corran. Pero jamás voy a hacer algo que a mi Dios no le agrada. Jamás. Eso es ser iglesia afuera. Como dicen, donde las papas queman. Eso es a lo que estamos llamados, la iglesia del Señor. Amén. Cristo no solamente es la fuente de la vida de la iglesia, sino que también es el sustentador de la vida de la iglesia, de la vida del cuerpo. El Señor lo prometió perpetuarla, protegerla y sustentarla todo el tiempo, en todo momento. Él es nuestro sustentador. Él sustenta a su iglesia. Así como la edifica, también la sustenta, también la protege. No necesita de ti. A veces queremos levantarnos como reparador de algo que no podemos reparar. La iglesia es del Señor. Él es el Señor. Él es el que da vida a la iglesia porque es la fuente de vida de la iglesia, pero no solamente es la fuente de vida, sino que también es aquel que sustenta la vida del cuerpo, que protege a la iglesia en todo momento. Todo lo que ocurre afuera y dentro de la iglesia siempre está conservando el propósito redentor de Dios. Siempre. En todo momento y en todo instante. No dude ni por un momento de que el Señor se le escapó algún detalle en cuanto a su iglesia. No se le escapa ni medio detalle, fíjese. Él es el Rey que perdona aún nuestros errores. Pero por sobre toda cosa, Él nos sustenta. Él protege. Porque nosotros no nos pertenecemos a nosotros. Le pertenecemos a Él. Somos su iglesia. Somos su pueblo. Somos la niña de sus ojos.
aquel que se mete con su iglesia, ay, no sabe con quién se está metiendo. Con Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso. Nadie se puede salir invicto. Nadie puede tocar a su elegida. Nadie. Amén. Dice la promesa de Dios para su iglesia. ¿Por qué sentimos menos? Cuando pensamos en nosotros como la iglesia del Señor, ¿por qué sentimos menos? ¿Por qué no portarnos de la manera como Dios espera que nos portemos en todas partes, como su iglesia? Como de Él, lo que somos de Él, lo que significamos para Él, significamos lo máximo para Dios. Caminemos de esa manera, por favor, para poder estar en el paso de la iglesia cuando nació, para que podamos impactar este mundo que Dios nos ha dado para impactar el mundo. Amén. Esta es la voluntad de Dios. Además, Cristo es soberano sobre su iglesia, soberano sobre su cuerpo. ¿Qué significa ser soberano? Que puede hacer todo lo que quiera, ¿verdad? Todo lo que quiera. Todo lo que a Él le venga en gana. Yo digo con respeto y reverencia. De que tiene que entender realmente su soberanía. Mire, Señor, haz lo que tú quieras. Y cuando le decimos esto, estamos diciendo, Señor, sé tú soberano en mi vida, sé tú soberano en tu iglesia, porque esta iglesia no es mía, es tuya. Yo simplemente soy parte de tu cuerpo. Sé tú soberano, sé tú moviéndote con toda libertad. Y cuando yo oro de esa manera, hermano, lo hago sintiendo. Usted también tiene que sentirlo. No hay lugar más alto que estar en los pies de aquel que es el dueño de la iglesia. No solamente estar en sus sandalias, sino con todo sometido a Él. Porque de Él somos. Amén. Entonces cuando hacemos eso es cuando Él se glorifica y comienza a actuar de una manera maravillosa en su iglesia porque tiene campo y anchura. ¿Eh? Le damos todo el espacio y haz tú. Sé tú, Señor, el soberano en tu iglesia, sobre tu cuerpo. Tenemos que entender que Jesucristo debe ser el Señor siempre. El pastor está llamado a ser aquel que apacienta el rebaño, aquel que supervisa el administrador también según la palabra de Dios. Pero nunca debemos olvidar que Jesucristo debe ser el Señor. Siempre. Yo me debo al Señor 100%. Él es mi Señor. Él es el que está en la cabeza. Él es la cabeza. Amén. Yo soy doblemente obligado a estar a sus pies. A sus pies, porque ese es mi lugar. Ese es mi lugar. Cuando yo estoy a sus pies, es Él entonces que ocupa su lugar. Es Él el que manifiesta su presencia. Es Él aquel quien se le escucha. Es Él. Es Él. Porque Él es soberano. En la iglesia en sus comienzos habían diáconos. Ahora tienen otros nombres. Muchas iglesias tienen otros nombres. Como la junta directiva, como el comité ministerial y todo. La Biblia pone un solo paquetito, diáconos, ¿verdad? Son importantes, ciertamente. Es un ministerio importante que representar, pero no es de dirigir la iglesia. El único que dirige la iglesia es Jesucristo. Él es el jefe. Él es el que da orden, Él que dice lo que conviene o lo que no conviene. Él es el jefe. Los diáconos también, todos a los pies de Cristo. Tú eres la cabeza, Señor. Tú eres el que da las órdenes, tú eres el que dirige la iglesia. Porque ¿quién mejor que tú? Nosotros somos humanos, fallamos a cada rato, cometemos errores a cada rato. Mis amados, cuando cometimos errores conscientes de quién es la cabeza, Él nos perdona porque es un rey que perdona nuestros errores. Y puede glorificarse sobre aún eso, porque Él es el Señor, porque Él es el Todopoderoso, porque esta es su iglesia.
porque nosotros somos su cuerpo y ha comprometido su palabra en esto. Yo edificaré mi iglesia, yo formaré mi iglesia, yo construiré mi iglesia. Él es el quien saca y pone. Él es el Señor. No a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Amén. Él es soberano. Él es el Señor, es la cabeza, es el único jefe que la iglesia necesita y que ya ha sido designado por Dios, y su nombre es Jesucristo. Ser el Señor, el jefe de la iglesia, significa que Dios lo ha designado para ese puesto único de autoridad. Él es la autoridad. Que nunca perdamos de vista esto, mis hermanos. No solamente importa en el lugar donde seamos iglesia, sino en el lugar donde seamos iglesia, considerando que Él es nuestro jefe, que Él es nuestra cabeza, que Él es nuestro Señor, que Él es el que puede mandar y nosotros obedecer en todo momento y en todo lugar. Tenemos que pensar de esa forma. Y entonces seremos la iglesia que va a estar impactando esta generación, nuestra generación. Y somos en parte responsables de esta generación, pero si es que funcionamos como Dios quiere que funcione, como iglesia. Mis amados, si queremos experimentar una vida rica, abundante, debemos reconocer que le pertenecemos a Él en todo lugar. Cuando nosotros comenzamos a vivir de esa manera, la vida abundante prometida va a ser efectiva en nosotros. Porque si le damos el lugar al Señor, el lugar que a Él le corresponde, nuestra vida realmente va a abundar de muchas bendiciones. Y de repente nosotros no vamos a verlas como bendiciones, ¿verdad? Porque en la primera iglesia les costaba la vida, les costaba insultos en ese tiempo, ¿verdad? Pero sin embargo ellos decían, tengo vida abundante. Nadie puede quitarme el gozo que yo tengo en mi corazón. Así me quiten un brazo, así me quiten una pierna, o aún así me quiten la cabeza. Porque yo sé en quién he creído. Yo sé que mi lugar final no es esta tierra, ni en medio de un charco de sangre. Mi lugar está allá con Él, en los lugares celestiales. Amén. Ese es el lugar de la iglesia, ese es nuestro lugar. Entonces, retomemos el paso de la iglesia del Señor, de aquel tiempo, retomémosla en este tiempo. Amén. El Señor quiere que seamos conscientes de lo que somos para Él. Somos su iglesia, somos su cuerpo. Y tenemos que trabajar como Dios quiere que lo hagamos. Mire 1 Corintios capítulo 12, verso 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. ¿Qué nos habla ese verso 12 en cuanto a la iglesia, en cuanto al cuerpo? Es hablando de la unidad del cuerpo. Una característica importante del cuerpo. Por eso que el apóstol Pablo toma la analogía del cuerpo para hablar de la iglesia. La iglesia dice que es el cuerpo. Es como un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Y necesariamente para un cuerpo sea un cuerpo y que funcione como tal, tiene que haber unidad en el cuerpo. No puede haber diferentes voluntades en un cuerpo, porque se imaginan lo que puede pasar. Imagínense lo normal, si se puede reír por eso también. Que mi mano tiene una voluntad diferente que mi pie izquierdo. Porque yo le puedo decir a este ojo derecho que vea lo que quiere una cosa y este otro por otro lado. ¿Qué cosa tenemos? Está feo, ¿no? Esta es la razón por la cual el Espíritu Santo movió a Pablo para hablar de la iglesia. Le puso, ponlo como para que lo entiendan bien, que es el cuerpo, es como un cuerpo. Tiene que haber unidad en el cuerpo. Cuando una persona está caminando en todos sus miembros con unidad, usted la puede ver caminar normalmente. Sabe a dónde se dirige, sabe cómo es la persona, porque todo está obedeciendo unánimemente a lo que es su cuerpo, ¿verdad? Pero cuando usted ve que una persona, por ejemplo, está caminando y arrastra un pie, ay, qué pena, ¿no? Algo le habrá pasado. Está arrastrando, porque este pie va caminando bien, pero este está jalándolo. El cuerpo lo está jalando y no se está viendo bien.
¿Se acuerdan lo que decimos cuando la unidad es requisito, sine qua non, como dicen los latinos, los, los que hablan latín, o sea, sin el cual no podría considerarse cuerpo saludable? O sea, que es un requisito indispensable que para ser cuerpo haya unidad. Unidad. La iglesia en Corinto, lamentablemente, en la primera carta la encontramos a la iglesia esta dividida, desgarrada, porque estaba mucha gente yéndose a fiestas, había mucha rivalidad entre ellos, y Pablo, usado por Dios, trató con esos problemas que los dividieron. Hermanos amados, eso significa ausencia de unidad. Cuando hay ausencia de unidad, se comienza a mirar uno al otro. Y a ver, tu pie, camina por allá, pues no, pero yo quiero caminar por acá, ¿por qué tengo que seguirte a ti? Imagina eso. Comienza arriba, no, yo puedo más que tú. Pensemos de esa manera porque es lo que quiere la Escritura, que pensemos, que salgamos, que seamos más razonables. Si somos un cuerpo, estamos llamados a considerar la unidad como parte importante, vital. Si bien es cierto de que también el cuerpo hay diversidad, porque pues no todo el cuerpo es una mano, dice el apóstol Pablo, no todo el cuerpo es un ojo, porque imagínense cómo fuera eso, ¿no? No, hay muchos miembros. Entonces, el cuerpo no solamente tiene unidad, sino que también tiene diversidad. Y ningún miembro le puede decir al otro, ¿por qué no eres como yo? Pues, ¿cómo voy a hacer? Dos narices. ¿Cómo va a ser eso? No, no puede. ¿Verdad? La oreja tiene que aceptar a la nariz. Y viceversa, también tiene que aceptar la nariz a la oreja o a cualquier otro órgano. O sea, la diversidad está hablando, tenemos que aceptarnos, ¿verdad? En lo que Dios nos ha dado que hacer cada uno en la iglesia. No tenemos que buscar ser como el otro. ¿Cómo hacer el ojo querer ser como la oreja? No, no. Ahora estamos hablando de los ministerios. Dios nos está haciendo ver es su cuerpo en funcionamiento. Cada ministerio ocupándose de una área, ¿verdad? Y el otro ministerio orando por ese otro ministerio. Que el Señor fortalezca a cada uno de ellos y que realmente hagan un buen trabajo para el Señor. Y viceversa también. De esto se habla cuanto la diversidad. En el cuerpo hay diversidad. Es importante que cada quien lo que haga en la iglesia, en el cuerpo del Señor, rinda todo eso, lo que está haciendo al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo los guíe a hacer lo mejor posible la función que tienen que hacer. Amén. Lo mejor posible. Cada ministerio se ha llamado a orar, tener su tiempo especial para orar y buscar al Señor, que nosotros podamos ser realmente de bendición a nuestra iglesia con este encargo que tenemos. Muchas veces no camina en nuestros ministerios porque nos falta esa cuota de oración. Y pensamos que podemos con lo que sabemos. Y realmente, en hacer esto, no sabemos nada ni podemos nada. Amén. La iglesia está llamada a considerarse una. Saber que hay diversidad, ciertamente. Pero la diversidad en cuanto a las funciones. Pero no está llamada a entender la diversidad, aquella que vivimos en estos tiempos, ¿verdad? Porque volvemos al punto de que la iglesia tiene que aprender a vivir lo que es un cuerpo en unidad y también en diversidad, también afuera. Estamos en eso, ¿verdad? Es el tema de esta mañana. Pero cuidado, porque la diversidad que le quiere vender el mundo en ese tiempo es otro tipo de diversidad. ¿Sí? ¿Qué cosas nos quieren vender? ¿No? ¿Qué cosas nos quieren vender que tenemos que aceptar y quieren que lo aceptemos a la fuerza? Aquella diversidad que quieren muchos imponer. Yo soy diferente, me tienes que aceptar como diferente. ¿Me estás siguiendo? De esa diversidad no está hablando la Biblia. De esa diversidad no está hablando. Está hablando de la diversidad de funciones dentro de la iglesia. Cuando nosotros encontramos situaciones difíciles, como esa diversidad que se quiere imponer, estamos llamados a hablar urgentemente acerca de aquel que creó al hombre y a la mujer como Él lo hizo.
y orar al Señor mucho antes de soltar una palabra que sea reacción negativa y que pueda más hacer perder que ganar. Prepárese, prepárese en oración para que usted pueda hablar y esa palabra sea del Señor a esa persona. Porque he visto muchos casos, mis hermanos, donde Dios ha cambiado personas, ha corregido pensamientos, ha corregido sentimientos, porque Él es Dios. Él nos hizo a nosotros. Él nos hizo. Él sabe cómo somos. Él sabe cómo nos formó desde el vientre de nuestra madre. Ella nos conocía. Él sabía. Amén. Vayamos a Él. Vayamos a Él. Por cada situación diversa que encuentre usted afuera, vayamos a Él. Él conoce a cada uno. Mira, el Señor te conoce. El Señor sabe todo. El Señor te ama. Que te caigas en la cuenta. Él murió en la cruz, no solamente por mí, por ti también. Para darte una vida abundante. No una vida miserable, sino una vida abundante. Eso es ser la iglesia allá. No nos quedemos mudos porque a veces el que cae otorga, ¿no? La iglesia, también allá. Sé valiente. Mientras que caminas, considérate que eres parte del cuerpo de Cristo. Estás llamado a sentir la misma unidad cuando estamos juntos, también allá afuera. La misma unidad. Aceptar la misma diversidad. Estar orando por mis hermanos que funcionen en unos ministerios diferentes o que Dios les ha dado talentos o dones diferentes. Orar por ellos. Porque el cuerpo de Cristo tiene diversidad. También en el cuerpo del Señor tiene que haber armonía. Debe haber armonía en el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa armonía? Algo armonioso, ¿verdad? ¿Qué es algo armonioso? Que tiene armonía. Y otra vez vuelvo a lo armonioso y luego a la armonía. ¿Qué viene siendo eso? Cuando usted escucha una melodía armoniosa, ¿qué está queriendo decir? O sea, lo que escucho me deleita, me gusta, porque lo escucho bien, mis oídos lo escuchan, lo reciben bien. Es armonía. Es armonía. Hermanos amados, la armonía hay que promoverla, hay que trabajar, porque así nomás no ocurre una melodía armoniosa. Hay mucho trabajo antes que eso ocurra, ¿verdad? Cuando usted escucha aquí el Ministerio de Alabanza, ellos trabajan para que usted se deleite con lo que escucha. ¿Hay armonía o no? Pero hay trabajo. Ok. Si queremos la armonía que esté funcionando en nuestro cuerpo, en nuestra iglesia, tenemos que trabajar, tenemos que promover la armonía. Tenemos que ser parte de la armonía. No se va a dar así nomás, nah, ya Dios va a hacer caer la armonía del cielo, ¿no? Y tú en el suelo haces lo que quieres. La armonía hay que promoverla, hay que trabajar por ella. Hay que orar a Dios por ella. Si yo soy el inconveniente, Señor, es que yo no estoy dando notas desafinadas, que cada vez que hablo voy a usar una nota desafinada por allí. Señor, que yo sea parte de la armonía que tú quieres que haya en tu iglesia. No solamente cuando estoy con ellos, en mi iglesia, en mi templo, sino afuera también, que yo suene bien, que me puedan reconocer fácilmente. Mira, suena igualito que los que están allí congregándose en Concord, en la 3033 de Bonifacio Street. Suena igualito, esa armonía. Escucho la misma forma de hablar de ellos cuando están juntos, lo escucho también ahora cuando Él no está en su lugar. Armonía, armonía. No solamente aquí, sino también allá. Cualquiera sea el allá donde te toque estar. Que se escuche armonía. Que Dios escuche la armonía de su cuerpo todo el tiempo. La iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo, no es una empresa que puede dar de baja a un empleado que no llena sus expectativas. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo. Y a veces, hermanos, pensamos como si fuéramos una empresa, una compañía X por allí. Si no me gusta mucho ese empleado, pues vamos a ver la manera que se vaya, pues, porque sabes que no colma mis expectativas.
sobre la mano izquierda, ¿no? Y si fuera así, pues todo el mundo tendría mano derecha nomás, ¿no? Bueno, hablo de los diestros, ¿no? Pero lo que son solamente los zurdos, pues diría la zurda, ¿no? Pero, mis amados, debemos pensar siempre de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es un cuerpo, somos un cuerpo, que nos necesitamos el uno del otro, porque somos un cuerpo. Y queremos que funcione bien los dos y ser hasta cierto punto ambidiestros, porque no todos son ambidiestros, ¿verdad? Pero muchos logran ser ambidiestros, ¿cómo? Trabajando un poco más a la izquierda, si es el caso de que es solamente diestro con la diestra. Pero si quiere ser ambidiestro va a tener que trabajar para eso. ¿En razón de qué? En razón de que somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Estamos llamados a cuidarnos, a ayudarnos, a promovernos, a salir y ayudarnos como un cuerpo. Somos un cuerpo. No solamente aquí, afuera también. No solamente conversando entre nosotros, sino conversando con otros también. Quieren está ahí subestimándose, sintiéndose menos. Allá afuera también yo lo puedo levantar con mis palabras. También afuera. Seamos iglesia. Seamos el cuerpo de Cristo, del Cristo vivo, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos y nos sintamos de esa manera también. Cada miembro debe buscar en oración, entrar en ese movimiento armonioso del cuerpo de Cristo. Oremos para que Dios haga que sonemos una armonía preciosa entre nosotros y también con los otros. Que los otros puedan escuchar la misma armonía en todo momento, en todo lugar, con gozo, con alegría, con esperanza. Porque eso va a hacer brillar el cuerpo de Cristo. Porque estamos haciendo la voluntad del Señor. Y caminemos como cuerpo. Amén. Esa es la voluntad del Señor. Seamos solidarios entre nosotros. Aprendamos a vivir juntos, aunque seamos diversos, diferentes. Aprendamos a aceptarnos y practicar lo que nos toca practicar. Que seamos de estímulo, de ejemplo, de ánimo, no al revés. Si es al revés, ya no somos cuerpo. Ya no somos cuerpo. Amén. Que el Señor bendiga a su iglesia. Que seamos el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo vivo. No por nosotros, sino por aquel que vive en nosotros. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias. Gracias por habernos hecho tu cuerpo. Gracias porque somos tu iglesia y porque tú eres el Señor, porque tú eres el jefe, tú eres el que dice y nosotros hacemos. Si esto es lo que tú nos has dicho hoy día, Señor, esto queremos hacer. Quiere hacer lo que el Señor le pide que haga como cuerpo de Cristo. Hacerlo de una manera renovada a partir de hoy. No digo que no lo esté haciendo, pero de una manera renovada, potenciada por el Espíritu Santo, empoderada por el Espíritu Santo, que podamos ser mejores de lo que pensamos que somos. Usted quiere renovar la manera como usted es parte de la iglesia. O pedirle perdón al Señor. También. Porque siente como ha cantado que el lugar más alto, Señor, es el estar a tus pies. Enséñame a estar en tus pies. Que aprenda a escuchar solamente tu voz, no la mía ni la de nadie, sino tu voz. Quiero invitar a todo aquel que algo el Señor, algo ha dicho a su vida y le quiere hacer una oración especial. Póngase de pie y ora al Señor. En lo que sea que Dios le haya tocado,
hablado, movido, hágalo, póngase de pie delante del Señor. Una vez más, nos ponemos delante del Señor. Siempre, siempre delante del Señor. Siempre es delante de Él, porque Él es mi cabeza, Él es nuestra cabeza. Y cuando nos ponemos de pie, estamos reconociéndole a Él como el Señor, el soberano, aquel que todo lo sabe, aún más que yo. Póngase de pie. Todo aquel que ha sido tocado por su palabra en esta mañana. Póngase. Que Dios lo bendiga. ¿Alguien más? Que Dios le bendiga. ¿Alguien más? Si usted aún no ha permitido que Jesucristo venga a su vida para ser el Señor de su vida, ya lo tiene como Salvador, porque ese día que usted lo reconoció como aquel que murió en la cruz por usted y perdonó sus pecados, usted lo recibió como Salvador. Pero déjeme decirle, estamos llamados no solamente a recibirle como Salvador, sino que también recibirle un día después de ese, hacerlo Señor, Señor de tu vida. Este es otro paso. Este es el paso de los sabios, y no tanto de del pecador, sino del sabio, que sabe que si su iglesia está sobre todo y por todo, y para la gloria y que es el propósito máximo de Dios, entonces yo tengo que reconocer a mi Jesús no solamente como aquel que salvó mi alma de la muerte eterna, sino reconocerlo como Señor, Señor de mi vida. Así como es el Señor sobre todas las cosas, sobre el universo, sobre la iglesia. Señor, quiero hacerte Señor, Señor de mi vida. ¿Usted quiere decirle esto al Señor? Ahora quiero que sea Señor, Señor de mi vida. Póngase de pie usted también. Póngase sobre sus pies. Dios le bendiga. Alguien más. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Oh, gracias, Salvador. Gracias, Señor, porque en esta mañana, Señor, te estoy recibiendo como el Señor de mi vida, como aquel que dice y yo hago, como aquel que me dice algo en mi corazón y yo estoy dispuesto a hacerlo, aún me cueste la misma vida. Oh Dios, sé tú el Señor. Haciendo del Señor de mi vida, no tengo que perder, no tengo que temer a lo que yo pueda perder, porque ya todo lo he ganado por ti, por lo que tú eres para mí y por lo que yo soy para ti. Gracias, Dios, por esa tu iglesia. Gracias, Señor, por estas palabras, Señor, tuyas, que salen de tu palabra, que están escuchando nuestros oídos, sintiendo nuestro corazón, porque tú nos anhelas celosamente. Queremos ser lo que tú quieres que seamos, Señor. No solamente creyentes por aquí, por allá, actuando como si no fuéramos parte de nada ni de nadie. Somos parte de tu cuerpo. Enséñanos a caminar al unísono, armoniosamente. Oh Dios, enséñanos a hacer tu cuerpo afuera también. Enséñanos a valorar, Señor, tu presencia en nuestras vidas, allá afuera, en nuestro trabajo, en cualquier lado donde estemos, hablando aún lo que estemos hablando, que seamos conscientes de que tus oídos están escuchando lo que decimos, lo que hablamos, aún lo que pensamos, Señor. Tu palabra dice que antes que salga la palabra en nuestros pensamientos, ya tú la tienes conocida. Hazme consciente de esto cada día, Señor. Hazme consciente de tu santa presencia y enséñanos a caminar de tu mano, alegres y gozosos, sin temer cualquier pérdida, porque ya todo lo hemos ganado contigo. Si mi amigo o amiga que nos visiten esta mañana no conocías así a Jesucristo y recién ahora tienes una figura más completa acerca de aquel Jesús que murió en la cruz. Y quisieras en esta mañana decirle, Señor, gracias porque eres tan bueno. Gracias, Señor, porque tú moriste en la cruz
por mis pecados y hacerme parte de tu iglesia. Si tú en esta mañana aún no has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón, y en esa mañana tú quieres ser parte de la familia de Dios, parte de la iglesia del Señor, parte del cuerpo de Cristo, mira, lo único que tienes que hacer es creer en Cristo como tu Salvador personal. Lo único que tienes que hacer es decir, Señor, heme aquí, mira, tú sabes que yo soy pecador, tú sabes que he hecho tantas cosas que realmente ni siquiera a mí me gustan, pero he estado esclavo de muchas cosas. Perdóname, Señor. Perdóname, perdona mis pecados. ¿Quieres que esta mañana sea la mañana de tu salvación? ¿Quieres que en esta mañana el Señor perdone y te limpie todos tus pecados y tengas una vida nueva? Ponte de pie tú también. Yo te voy a mirar desde aquí. Ponte de pie. Ponte de pie allí donde estés. Señor, te doy gracias. Gracias, Padre, por tu mensaje precioso. Gracias porque esta palabra es tuya. Es tuya, Señor. Esta voz es tuya, Señor. Este día es tuyo, Señor. Nuestras vidas son tuyas, Señor. Obra tú, Señor, soberanamente en tu iglesia. Que no perdamos el paso de aquella iglesia victoriosa naciente, Señor. Que podamos impactar como ellos, también nosotros, nuestra generación. Gracias, Jesús, porque sin merecerlo nos hiciste tu pueblo. Sin merecerlo nos hiciste tu cuerpo. Señor, vive tu vida en tu iglesia. Y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.